Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Ok, entonces ayer nos quedamos en esta parte y bueno, vamos a ver cómo va a funcionar un transistor. Entonces, una vez que ustedes hacen pasar una corriente por la base, tenemos la base, para que circule una corriente aquí, siempre le voy a poner una resistencia. Bueno, de hecho, esto primero les tengo que poner la ley de Ohm, que dice que corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si tienen noción de qué es el voltaje, o alguien que no sepa qué es el voltaje. Si nos lo habían dicho antes en electromagnetismo, profe, pero podría recordárnosla otra vez, por favor. El voltaje es, bueno, es que también se le llama diferencia de potencial. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, cualquier carga, ya sea una positiva o una negativa, y yo tengo aquí una placa positiva y acá una placa negativa, entre estas dos placas hay una diferencia de voltaje o diferencia de potencial. Lo que va a hacer es que, por ejemplo, esta carga positiva, hacia, en base a lo que vieron en ese curso, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La carga positiva. La derecha, Hacia la derecha. ¿Y la negativa? la izquierda. Entonces, el voltaje lo que va a hacer es generar movimiento en las cargas. Y el movimiento de las cargas, esa es la definición de corriente. La definición de corriente es el cambio o el flujo de carga en un determinado tiempo. A mayor carga, mayor corriente, o también a menor tiempo, mayor corriente. Es como, por ejemplo, una analogía. La velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, para tener mayor velocidad, o recorro más distancia o me tardo menos. Algo así parecido sería para la corriente. Ya para aumentar la corriente yo debo de tener o mayor flujo de carga o que esa misma carga fluya en un menor tiempo. Y ok, entonces cuando haya una circulación de corriente, vamos a tomar que la corriente va a pasar de positivo a negativo o que sale de positivo. Entonces digamos la corriente va a ir así. Aquí recuerden, este transistor es un transistor tipo NPN. NPN. Entonces, esta es la parte positiva y esta sería una parte negativa. La parte negativa aquí la conectaría con esta parte de la batería. Entonces, toda la corriente que pase en esta dirección iría así. Va a estar fluyendo en este sentido. Profe, no se ve Ahora, nada. ¿en serio? Es que yo aquí veo que sí. Los demás están viendo, ¿verdad? Sí, 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 profe. No sé qué se deba que tú no. Ah, ya. Estaba Ah, cargando, perdón. entonces, va a estar fluyendo en este sentido. Esa corriente, cuando ustedes, por ejemplo, aquí voy a conectar otra cosa. Le voy a poner una resistencia, pero esa resistencia puede ser lo que sea. Puede ser un foco, un motor,
algo que requiera más corriente. Entonces, igual, si requiere más corriente, también podría requerir una mayor diferencia de potencial. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, que aquí tengo 5 volts, aquí tengo 100 ohms. Para saber cuánta corriente pasa por aquí, voy a usar la ley de Ohm, pero algo muy importante que ustedes debieron haber visto ayer en su tarea es que cuando ustedes tienen una unión NP o PN, NP, digo, el sentido, nada más lo que cambia es la polarización, si es polarización directa o inversa. Aquí en medio se forma una barrera de potencial. Entonces, si investigaron bien, díganme cuánto vale esa barrera de potencial en esta unión. Porque de hecho también lo tuvieron que haber visto en la gráfica voltaje corriente. ¿Es nula, no, profe? No, no es nula. Idealmente sería nula, pero en la realidad no es nula. O sea, cuando ustedes conectan una batería en polarización directa, aquí le pongo el positivo y aquí le pongo el negativo. Yo necesito un voltaje mínimo para que empiece a fluir la corriente. Si no, no pasa. O sea, por ejemplo, si yo aquí le pongo 0.1 volts, no va a haber flujo de corriente porque aquí hay una barrera. Es como una cuota mínima que tengo que pagar para yo pasar. Yo sé cuán, creo que ¿Cuánto? sí, es de punto 7. Exacto. Ahí se ve quién sí leyó su tarea o quién sí hizo bien su investigación. Esto es, o sea, siempre que ustedes chequen uniones PN o NP, les va a decir, les va a hablar de una barrera de potencial. Este es para el silicio, pero también hay otro valor si fuera germanio, porque son los dos semiconductores más usados. A ver, alguien que haya visto esto en su tarea. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál es el valor si fuera germanio? Igual eso sí no venía, porque casi siempre se enfocan en el silicio. El silicio es el que se usa, pues prácticamente siempre es raro. O sea, sí hay, pero es muy raro que usen germanio porque es más caro de conseguir. Entonces, si dice de silicio va a ser 0.7, si dice germanio 0.3. Si no dice nada, ustedes van a tomar por default el silicio. O sea, este es siempre, a menos que les especifique otra cosa. Si nada más les dice, tengo un transistor, ustedes van a asumir que es de silicio. Entonces, si yo le conecto 0.1 volts, no va a pasar nada. Lo mínimo que le tengo que poner es 0.7. Entonces, si yo le pongo, aquí tengo mi unión, si yo le pongo 1 volt aquí, ¿pasa o no pasa corriente? Sí pasa. Sí pasa, pero como la barrera de potencial vale 0.7, esos me los va a quitar de aquí. Quiere decir lo siguiente, o sea, si yo aquí le pongo una resistencia, va aquí, me va a quitar 0.7, entonces en la resistencia solamente me van a quedar 0.3. Es como, o sea, es así como un pago que están haciendo para que empiece a fluir la corriente. Entonces, si yo le estoy poniendo aquí en el circuito 5 volts, esta unión, aquí yo tengo una unión
De hecho, esto sí no se los puse. Aquí en la base dice P. Aquí yo tengo P. Y acá abajo, ¿cómo se llama este que está aquí? Esta es base. Y el de aquí abajo, a ver, ¿quién sí anotó lo de la clase de ayer? ¿Cómo se llama esta terminal? ¿No, profe? Exacto. Esta es emisor. Y me falta otra aquí que es el colector. Entonces, está fluyendo una corriente así. Lo que va a suceder es que esa corriente va a ser amplificada, pero de esta manera. O sea, digamos, si aquí pasa un electrón, aquí van a pasar 200 electrones. Y eso se debe a que esta región, la región de arriba, va a ser más grande. O sea, eso quiere decir que va a tener más impurezas esta parte, porque también debieron haber visto eso en su investigación y yo se los comenté. Para hacer un material N le ponen impurezas para que queden cargado negativamente y al material P también le ponen impurezas, por ejemplo. Eso también debe de venir. Yo tengo silicio puro, pero el silicio puro es un átomo que en su última órbita tiene 4 electrones. Si yo lo quiero hacer negativo, yo le tengo que agregar un electrón y ya sería un material N. Igual, si yo tengo acá otro silicio, pero yo lo quiero hacer positivo, yo le quito un electrón y por eso se convierte en un material P. Entonces se investigaron bien qué impurezas le agrego al silicio para que se haga un material N. Se le agrega arsenio, antimonio o Arsenio. fósforo. Ok, arsenio. ¿Cuál es el símbolo del arsenio? Ay, AE. O bueno, le voy a poner así porque la verdad no me acuerdo el del arsenio. Arsenio, antimonio y ¿cuál más? y fósforo. Fósforo. Bueno, ese sí me acuerdo, es la P. Y para que se haga un material P, ¿Será aluminio, boro y galio? de eso sí me acuerdo. Aluminio, boro y galio. Entonces, esto se lo estoy diciendo porque en el examen se los va a preguntar. O sea, todo lo que yo les diga va a venir en el examen. Bueno, así forman un material N y un material P. Entonces, aquí cuando ustedes ponen la parte, aquí arriba le puse E, pero no es E, es C.
cuando ustedes hacen la parte del colector, la hacen más grande para que tenga más impurezas y entonces pueda fluir más corriente. Esa amplificación de corriente ustedes la van a encontrar en la especificación de cada transistor y viene con una beta. Esta es la beta. Por ejemplo, aquí le voy a poner 100. Eso quiere decir que el valor de corriente que pase a través de base y emisor va a ser amplificada 100 veces y esa es la corriente que va a pasar por aquí. Entonces vamos a calcular esa corriente. Entonces por ley de Ohm la corriente es voltaje sobre resistencia. Aquí la resistencia es esta. Son 100 ohms. Le voy a poner aquí 100 ohms. Pero en el voltaje yo no le voy a poner los 5 volts porque esta unión me está robando 0.7. Entonces aquí le pondría 5 volts menos 0.7. ¿Cuánto me queda arriba? $4.3. Entonces me queda 4.3 volts entre 100. ¿Y cuánto da esto? Les debe de dar 0. Así, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué se mide la corriente? Amperes. En amperes. Entonces a esta corriente le voy a poner el subíndice B porque es la corriente de base. Entonces, para calcular la corriente de colector, la corriente de colector va a ser igual a beta, el valor beta, multiplicado por la corriente de base. Entonces, en este caso, la corriente de colector va a ser 100 multiplicado por el 0.0043. ¿Sí está bien 00? ¿No es un solo 0? Es No, 0.043. Ajá, es un solo 0 acá, ¿verdad? Así. Sí. Ok. 0.043. Entonces, multiplico 100 por 0.043. ¿Qué me da? 4.3. 4.3 4.3. amperes, porque estamos hablando de corriente. Entonces, en el colector, aquí en la flecha verde que yo les puse, la corriente va a ser de 4.3 amperes. Entonces, ahora sí, copien eso y me avisan cuando ya termine. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba IC? ¿Cuál era el nombre? Sí, es la corriente de colector. O sea, eso también ya. Ahora sí que lo que les diga un día, o sea, todo lo que les dije ahorita, ya se lo tienen que saber para mañana. Y ayer yo les dije, esta terminal se llama base. Esta terminal de acá, la C, colector. Y la de abajo se llama emisor. Por eso les pongo ese subíndice, porque es la corriente de base y la corriente de colector. Y de una vez aquí les pongo la corriente de emisor. Fíjense, la de base es porque entra ahí en la base, la de colector entra ahí en el colector. En el emisor resulta que aquí van a pasar lo de, si con este color se ve distinto, aquí van a pasar, digamos, esta es la de colector y esta es la de base. Entonces, en el emisor se juntan. La corriente de emisor es corriente de base más corriente de colector.
Pero resulta, ahorita vamos a ver que esto es prácticamente corriente de colector. Porque si ustedes suman, la corriente de base es 0.043 y la corriente de colector es 4.3. Entonces esto da 4.3043. Para fines prácticos, yo me olvido de esta parte y me da 4.3. Por eso aquí se dice que la corriente de emisor es prácticamente la corriente de colector, pero se saca con esta fórmula. Profe, ¿Sí? ¿qué dice aquí en corriente de emisor? Es igual a I subíndice B más I subíndice C. Ajá, Y luego, ¿qué sigue? ¿El símbolo es aproximado? aproximadamente. Ok, gracias. De nada. Profe, ¿Sí? ahí en lo mismo donde estábamos, ya Ujú, cuando sustituyó los valores, ¿por qué le puso ujú. 4.3 y no 43? ¿Es 43 o es 4.3? O sea, si multiplico 100 por 0.43, 0.043, ¿cuánto da? 43, ¿no? No, 4.3. Da 4.3. 4.3. Entonces arriba, ¿por qué tiene 43, profe? Es que no se Eh, ve el punto. no se ve el punto, pero ¿dónde? Ya con eso ya lo resuelve, profe. Gracias. Ah, Es ok. que a lo mejor no se veía el punto y me confundí. ¿Estás usando el celular? No, estoy en el laptop, nomás que no se ve. Ah, bueno.
Profe, ese es un transistor NPN, ¿verdad? Sí, si fuera PNP, lo conectaríamos al revés, con el positivo abajo. Perdón, profe, ¿qué transistor era? Es NPN. Realmente un vaticinio de Lima, Perú. El día de hoy
¿Ya terminaron? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, aquí algo muy importante es el que usé era NPN y esta flecha va así. Si fuera PNP, ¿cómo iría la flecha? Pues nomás así, ¿verdad? Es lo único que cambia. Para que tomen en cuenta eso. Entonces ahora voy a hacer un ejemplo con uno de este tipo. Entonces anteriormente aquí yo le puse la parte positiva de la batería o de la pila y aquí conecté la negativa. Entonces aquí sería al revés. Aquí yo pondría la parte negativa y la positiva acá. Eso es lo que cambia nada más. El funcionamiento sigue siendo lo mismo. Le voy a seguir quitando 0.7 volts. Esta es la base. Este es el emisor. Y este es el colector. Entonces, a ver, aquí díganme cuánto vale la corriente de base. ¿Es un kilo Y- ohm? ¿Es un kilo ohms? Sí, es, Ok. Este sería 0.093 amperes. Yo lo tengo como 9.3 por 10 a la menos 3. el que me dijo 0.0, si es un solo cero, después del punto o dos ceros. Son 2 ceros. Ok. Un solo cero. Después del punto es un solo cero. Es que, o sea, esta respuesta sí está bien. Entonces sí deberían de ser aquí dos ceros. ¿Ya lo volviste a checar? Sí, me Sale- salió lo sale- mismo, pero no había recorrido bien el punto. Gracias. Ah, ok. Bueno, entonces está la corriente de base. ¿Cuánto vale la corriente? Ah, bueno, me faltó ponerle beta. Beta, vamos a suponer que son 150. Entonces, en base a eso, ¿cuánto vale la corriente de colector?
A mí me dio 1.395. ¿A los demás les da lo mismo? Sí, también. Sí. Ok. Ahora, vamos a hacer otro paso más. Nada más que cambien el valor de esta resistencia, le voy a poner 10 ohms. Entonces, de la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si yo quiero sacar voltaje, lo despejo y ¿qué me queda? Intensidad Voltaje. por resistencia. Intensidad por resistencia. Corriente por resistencia. Ok, entonces aquí en colector la corriente es de 1.395 amperes. Y si esta resistencia vale 10 ohms, ¿cuánto voltaje tengo ahí? Para sacar el voltaje va a ser 10 ohms por la corriente, que es 1.395. ¿Cuánto? 8.605. No, pues Ah, no, no, miento. 13.95. 13.95. Entonces, el voltaje aquí, 13.95. Fíjense, ¿cuánto voltaje le estoy metiendo? 20 volts. Entonces, esta se le llama a veces resistencia de colector, o este lo puedo llamar voltaje en resistencia de colector. Lo que me falta para los 20 va a estar de aquí a aquí. Entonces, como es de emisor a colector, yo digo el voltaje emisor-colector va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto me falta para 20? 6.05. Sí, 6.05. Y ese es el voltaje emisor-colector. O sea, lo que ustedes le metan aquí, checan cuánto voltaje les da en la resistencia de colector y se lo quitan y lo que sobra es esto. ¿Sí me entendieron? Profe, ¿me puede repetir lo de voltaje de resistencia colector? Ajá, ese voltaje, primero sacas tu corriente de colector y esa corriente la multiplicas por la resistencia de colector para sacar el voltaje. Entonces, voltaje es corriente por resistencia, nada más que yo aquí puse resistencia por corriente, pero pues da lo mismo. Entonces, sacas este voltaje, te da 13.95. Como tú le estás metiendo 20 volts, de esos 20, aquí quedan 13.95. ¿Cuánto te falta para los 20? 6.05. Haces una resta, 20 menos 13.95 te da 6.05. Este voltaje que sobra va a estar de emisor a colector. ¿Sí me Profe, entendiste? ¿Sí? ¿me puede decir cómo es que salió la corriente del colector? O sea, ¿cómo dio el valor de Ajá, 1.395? ajá. ¿Cuál es la fórmula para sacar corriente de colector? Es la base por la intensidad de la base, ¿no? No, Beta beta, por la intensidad de la base. ¿Cuánto vale beta? 150. 150. Multiplica 150 por esto. Ah, ok, tenía mala fórmula. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Ok, a ver, ahorita les pongo su tarea para mañana.
Profe, ¿y la intensidad de la base? Ajá. ¿Cómo salió? Ajá, ¿Cuál es la fórmula? La intensidad de la base va a ser, bueno, en este caso sería 10 volts menos ¿cuánto? menos 20, ¿no? ¿Por qué menos 20? Menos Menos 0.7, que es 0.7. Menos 0.7. 0.7. lo del transistor. Ajá. Entre ¿cuánto? 1 kilo ohms, o sea, 1 kilo ohms, o sea, 1000 ohms. Aquí 1000 le voy a ohms. poner 1000. 1000 ohms. Y ya da esto. Ah, ok, gracias. De nada. Profe, ¿Sí? y la corriente de emisor también la sacamos. No, porque recuerda que la corriente, bueno, si quieren anótenlo, la corriente emisor, ¿qué van a hacer? Es la corriente de colector más la corriente de base, pero les va a dar algo así como 1.4, creo. A ver, chéquenlo. 1.40 y... ¿qué? 43, 44. Uno punto 4043. Si se fijan, esto es casi un 1. ¿Qué? 39.5. O sea, no hay mucha diferencia. Por eso se dice que la corriente emisora es casi la corriente colector. Igual, a ver, las personas que faltaban, no, es que todavía no me contestan para lo de la plataforma móvil. Entonces, los que ya están inscritos, pues la suben ahí, tarea 2, unidad 1, y los que no, también les voy a abrir una carpeta ahí en Teams para que suban la tarea 2. Recuerden que tienen a más tardar a las 11 del día de hoy. Profe, yo no estoy dada de alta en la plataforma, apenas pues como me la activaron. Sí te contestaron. Sí, me contestaron anoche. Ok. Entonces, usa el link que les puse ahí en el grupo y ya te metes. Bueno, gracias. De nada. Profesor, 11 de la noche, ¿verdad? Sí, ¿Cómo? sí, a las 11 de la noche. Ok, gracias. A mano también, ¿verdad? Sí, todas son a mano, porque luego hacen puro copy-paste. Muy bien, sí, está bien. ¿Tienen alguna otra duda? No, ninguna. ¿No? ¿Ya acabaron de copiar? Yo sí. No, no. Bueno, ustedes me avisan. Los que ya acabaron de copiar y ya no tienen dudas, mañana continuamos.
Profesor, otra preguntilla. Sí, Oye, ¿usted va a estar grabando sus clases para el Teams? sí. Ah, ok. Sí, para echarles un repasillo después. Sí, ahí van a estar. A veces te quedan ahí en el chat. Bueno, es que mira, por ejemplo, yo estaba viendo que si yo aquí les escribo algo, a veces se queda como oculto, pero, por ejemplo, aquí pues no aparece todo lo demás. Le tienes que dar clic ahí, porque, o sea, aquí está como resumido con trailer Ajá. y ya aparece todo. Lo de ayer, por ejemplo, es que le tienes que estar buscando así. Ah, mira, esta fue la de ayer. O Ahorita ya dice que se está grabando. Y entonces ahorita que ya acabemos, va a aparecer algo así. va a traer su flechita para descarga y ya, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Ya habían terminado de copiar? Esto ya, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Entonces, hasta mañana. Profe, Sí. disculpe la molestia. ¿Algún libro que nos pueda recomendar para resolver problemas? Ah, a ver, ahorita lo voy a buscar. Sí tengo uno, pero no me acuerdo quién es el autor. Y ahí se los pongo en el grupo. Ya sea que les ponga el nombre o ya les pongo el libro. Ok, muchas gracias, profe. De nada. Hasta mañana. Mañana.